Muchas gracias, mi hermano William. Excelente presentación, muy edificante, muchos retos de estudio que asumir, diría yo, y de eso se trata, de eso se trata. Les decía yo en estos días que a veces la gente cuando penetra en los estudios bíblicos quiere hallar todas las respuestas y a veces lo que va a encontrar son todas las preguntas. Y se sienten mal por eso, se sienten mal por eso. Eh, Siéntase bendecido cuando usted empieza a toparse con preguntas. Y como les decía por ahí, preocúpese de un lugar, una iglesia, una escuela donde tengan las respuestas para todo. Y como les decía también ayer un poco amable y jocosamente, aunque sonara pesado, hermano, si usted quiere un lugar donde tengan la respuesta para todo, métase a una secta, pero no a una escuela. O sea, este no sería el lugar. Tratamos de responder aquí con unos medios, pero tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones y las admitimos con honestidad. Bueno, vamos a abrir ahora el espacio para preguntas, respuestas y comentarios. Por favor, me levantan la mano o me escriben por el chat. Veo que el chat ha estado bastante activo, pero yo creo que ya se respondieron algunas cosas por allí. Pero de todas maneras, quien quiera preguntar, adelante. Bueno, tiene por acá el hermano Roy Morales eh, su solicitud para preguntar. Entonces, procedo a abrirle el micrófono. Adelante, hermano Roy, por favor. Muy buenos días. Estuvo muy interesante la exposición del profesor William y me emocioné porque es una idea que tenía, pero no podía expresarlo o explicarlo de la forma técnica que lo ha hecho el profesor. Claro, no tengo los conocimientos que tiene él del lenguaje, pero sí lo tenía en una forma concreta o tan solo una idea mental. Y quisiera agregar tan solo dos comentarios, si es que caben con todo lo que ya el profesor ha mencionado. Número uno, me vino a la mente que los traductores que utilizan, al menos las sociedades bíblicas, no son meramente neófitos, o sea, no son ignorantes. Cuando ellos hacen una traducción, siempre están considerando el aspecto más, más lógico o más gramáticamente o sintácticamente lo que ellos creen que es correcto que se debe poner. Creo yo que en ningún momento, al menos las sociedades bíblicas, están tratando de imponer una idea personal a lo que ellos están tratando de hacer, porque no es solo uno, sino un grupo. Y número dos, el aspecto de la fe o el aspecto espiritual. Ejemplo, que Roy Morales hiciera una traducción, que eso estaría a años luz de que eso pudiera suceder. Pero una persona o dos personas se convirtiera a Dios por medio de esa traducción que hiciera Roy Morales, podría decir que esa traducción o ese aspecto que influyó en la conversión de esa persona no es la traducción de Roy Morales o la persona Roy Morales, sino la palabra de Dios. Entonces, pongamos ejemplo, el Rey de Valera 60 es muy criticada. ¿Cuántas cientos, miles o millones de personas han sido convertidos por esa traducción? Entonces, si yo como neófito o conocedor de algo, de un aspecto de griego o hebreo, digo que esa es una mala traducción, ¿cómo ha hecho Dios para influir en esa traducción para el cambio de miles o millones de personas? Entonces ya yo estaría posiblemente involucrando una crítica no a los traductores, sino a la influencia de Dios que ha tenido en esa traducción sobre miles o millones de personas. Y ahí podíamos caer en un error, pienso yo, garrafal, porque ya no estaríamos criticando al traductor o los traductores o la sociedad bíblica, sino a la misma forma en que Dios utiliza a una traducción específica, cualquiera, para llegar al pueblo o a las personas por las cuales quiere llegar. Es decir, que pienso yo que por muy mala que sea la traducción, si es que hay malas, siempre Dios actúa de una u otra forma sobre una persona o un grupo de personas. Solo era eso, gracias.
Bueno, es así alguien puso, creo que fue Israel. Israel puso, nadie se convierte por ninguna traducción, pero ciertamente Dios las usa. Yo le puedo compartir, mi conversión fue a través de una Biblia latinoamericana, con comentarios, y los muchachos lo saben, con comentarios de un obispo, un cardenal. Era una Biblia que tenía de esa que, que normalmente tenemos a veces en una casa abierta ahí en el Salmo, ¿no? Pero de ahí estaba empolvada y el Señor me pasó como un switch de un día para otro. O sea, de un día para otro me entraron ganas de leerla y con esa Biblia yo entendí, ¿verdad? Y me convertí al Señor. O sea, fue el instrumento que Dios usó para que yo entendiera muchas cosas. Y ya, bueno, ya después usé la Reina Valera, luego usé la Betty X4, ahora uso la Biblia de las Américas, la de Jerusalén, ahora trato de hacer alguna lectura en griego cuando se puede. Este, pero Dios no va en Dios, Dios va, a Dios nadie lo va a encajonar y a meter en una caja y va a determinar cómo él va a funcionar con su gracia, ¿no? Pero eso no quita, ¿verdad? Eso no quita, por ejemplo, que en el caso de la Reina Valera, pues tenga, que ciertamente ha sido, creo que injustamente muy mal atacada. Es una buena traducción, solo que sus fuentes pues no están tan cercanas a los hallazgos que se han hecho últimamente, ¿verdad? Y bueno, la han criticado por eso. Sin embargo, creo que hay gente, como tú dices, que se sigue convirtiendo con ella, como se convierten con otras. Ojo, cuando digo se convierten, no es que la Biblia los convierte, sino que Dios usa ese material como instrumento para llevarnos a su verdad y luego pues continúa el crecimiento nuestro, ¿no? Eh, Algún día, hace unos años yo estaba discutiendo con Jesús Francisco en un grupo, en un chat, ¿verdad? Y yo no sabía griego en aquel entonces, y entonces él me increpó con algo y yo no le pude contestar, porque no tenía, ya contestarle era ser irreverente, porque realmente no podía saber. Y aquellas palabras de Jesús Francisco que se volvieron para mí retadoras. Pues seguro que me dijo, hermano, ¿pues usted sabe griego para qué diga? No, no sé. A ver, no, tienes razón, no sé. Y entonces allí decidí, en ese momento, ponerme a estudiar y aprender esta lengua para poderme acercar, pero inclusive aún, fíjate, como lo acabamos de ver ahorita, ¿cuál sería finalmente la traducción? ¿Verdad? ¿Sería en genitivo, sería en acusativo? Este, yo lo que sé es que el Señor vino aquí a esta tierra, ¿verdad? Eh, a morir por nosotros. Y ahí veo su buena complacencia, ahí veo su buena voluntad, pero también puedo ver que él va tomando gente y hay pasajes que lo indican así. Pero ya eso forma parte de la teología y de lo que cada quien cree y cómo observa y llega a sus conclusiones, ¿verdad? Sus conclusiones teológicas. Y eso, como siempre decimos acá, le brindamos herramientas, compartimos, los escuchamos, porque nosotros no nos lo sabemos todas. A veces aprendo de mis compañeros de la escuela, aprendo de Ángel Grabowieski, aprendo de Mario Espinosa, a veces leo a la hermana, bueno, ahorita tengo rato que no leo a Marta, pero también, a veces también a Pía, a la hermana Elizabeth. O sea, hay veces que ellos manejan temas que yo no manejo, como eh, detalles que están en el Talmud y cosas que de repente uno dice, no, el Talmud, bueno, pero resulta que Jesús citó el Talmud, como bien nos compartió ayer muchas veces Andrés Anderson, y son áreas que yo no manejo, pero que entre todos nos podemos complementar. Y eso creo que es la parte, así como se cumple nosotros, se cumple con la ciencia bíblica. Yo puedo ver un aspecto gramatical o sintáctico, pero de repente Lucas tiene más presente una variante, porque pues, todo el tiempo está viendo esto.
De repente el profesor Raúl eh, nos hace ver o recordar que esa palabra en griego posiblemente fue en hebreo tal palabra y todo eso nos enriquece a todos y todo es de considerar. Pero para llegar a la verdad que es Jesús, bueno, hay un solo camino, ¿no? Y es Él. Adelante. Muchas gracias, profesor William. Sí, hay cosas a veces que nos preguntan regularmente en la Escuela de Alexandría, en los cursos y en las transmisiones y en las clases. A ver, una cosa que quiero dejar muy en claro, mucho cuidado, que es que acá no somos enemigos de la Reina Valera. Y quiero retomar unas palabras que explicaba William, sino que siento que se quedaron un poco en el aire y es bueno profundizar algo. A ver, la Reina Valera no es una mala traducción. De hecho, creo que es una traducción sumamente honesta. Eh, yo invito a todos aquellos que defienden Reina Valera capa y espada que se lean el prólogo completo, el original de Casiodoro de Reina. Búsquenlo, búsquenlo, que en internet está digitalizado en varias partes. Obviamente es un castellano de siglo XVI, a veces es un poco denso de leer y captar las ideas, pero tampoco pues es imposible de leerlo. Y les hago esa invitación, léanlo, para que vean el talante de tal traductor, el talante del traductor Casiodoro Reina. ¿Qué pasa con la Reina Valera? Ni siquiera diría la Reina Valera, la Biblia del Oso. Es un trabajo de traducción del siglo XVI. Por ende, usó las herramientas del siglo XVI. Sí. Siempre me gusta poner este ejemplo. Es como que hoy en día dijéramos que el famoso Volkswagen Escarabajo, ese de las películas que lo volvió muy famoso, no el carro de la Barbie, que ese es el nuevo, el Escarabajo viejito, es un mal carro. No es un mal carro, es un carro antiguo en este momento. Pero cuando salió era un supercarro. Era un supercarro con la tecnología de su época por una distinguida eh, fábrica de autos, ¿cierto? Entonces, hoy en día hay traducciones usando lo último que tenemos, lo último que ha salido en estudios lingüísticos, léxicos, todo esto que acabamos de ver, lo último que ha salido en descubrimientos manuscritos. Hoy tenemos instituciones dedicadas de lleno a la restauración de manuscritos y publicación en línea. Hoy para cualquier estudiante de la Biblia, yo me atrevería a decir que un 60% de los manuscritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, están digitalizados en la Internet. De hecho, en los cursos que yo imparto, sobre todo en el de crítica textual, les enseño herramientas para manipularlos, para manejarlos, incluso traducirlos. Eh, entonces, hoy en día tenemos unas posibilidades que yo digo, hombre, que hubiera hecho un Casiodoro de Reina con esas posibilidades, con esas Con un posibilidades. software. O sea, y entienda que eran personas con vela, con pluma y con la Inquisición buscando su cabeza. Eh, entonces, imagina, o sea, un trabajo épico. En ese sentido, soy un defensor de Casiodoro de Reina. ¿Qué es lo que se hizo entonces después del siglo XVI? Se hicieron revisiones. Y mucho cuidado que las revisiones no son otro trabajo de traducción. Las revisiones muchas veces son actualice el lenguaje y quite y ponga según amaño y lamentablemente a veces amaño teológico. De hecho, yo me he encontrado cosas que en la Biblia del Oso, o sea, la original de Casiodoro de Reina, súper bien traducidas. O sea, uy, qué bien. Y me he encontrado en las revisiones que lo cambiaron. Yo digo, ¿qué pasó? Como diría don Ramón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Eh, entonces, bueno, ahí podría extenderme, no es la idea, pero hay herramientas para poner en balanza las nuevas traducciones. Y bueno, creo que William acaba de dar algunas herramientas muy valiosas para sopesar. También lo del propósito, o sea, ¿para qué quiere usar eh, la traducción de la Biblia? ¿Para qué la quiere usar? Correcto. Para qué la quiere usar? Bueno, este tema, como yo sé que es uno sobre el cual nos consultan mucho, pensamos
desarrollar algunos videos para el rollo de la escuela o aún si justifica y amerita unas charlas más completas, pues lo vamos a dar. Creo que estamos en deuda con nuestro público, pero téngannos paciencia. Vamos un paso a la vez. Ah, bueno, y una corrección que quiero hacer, que William me está haciendo mucha publicidad. En este momento estoy dictando un seminario y que comenzamos recientemente, comenzamos la semana pasada, que se llama Los Traductores y la Biblia. Si alguien desea inscribirse, todavía podría, se tendría que desatrasar de una primera y segunda clase, creo. Bueno, ahí miramos qué se puede hacer. No, no sabría, tengo aquí un revoltijo en la cabeza, pero sí, estoy dictando en este momento un seminario que se llama Los Traductores y la Biblia, donde estamos estudiando teoría, metodología de traducción aplicada a la Biblia. eh, y estamos estudiando estos personajes célebres de la traducción y algunas ideas técnicas, tanto antiguas como nuevas, sobre los métodos y las teorías que se usan en la traducción bíblica y la problemática. Aquí William expuso buena parte de la problemática que es traducir eso. William, adelante mientras reviso el chat para nuevas preguntas. No, no, no. Lo que hacía era una señal de que yo lo que puse fue una partícula minúscula de todos los factores que afectan un proceso de traducción. Y de verdad que me había inclinado por hablar de este tema porque, bueno, uno comparte en los grupos con diferentes hermanos y lee y sí veo, y hay que ser responsable que somos a veces muy ligeros para atacar las versiones, ¿verdad? Y este, cada versión tendrá su acierto, su desacierto, este, pero tomando en cuenta cuál es la finalidad de esa versión. Willy, hay Si una es una, cosa aparentemente obvia. Para vos poder tener un elemento de comparación, tenés que comenzar por conocer una. Si vos no has leído ni una versión de la Biblia, ¿qué vas a hablar? Por ¿no? eso, por eso Y insisto tanto que cómo comparas entre dos. Ajá, bueno, ¿quién es mejor? Esta, la otra. Bueno, ¿y contra qué vas a comparar? Tú vas a decidir que no sé, la Biblia de las Américas es la sí, mejor y entonces vas a comparar todas contra la América. lo que he explicado tantas veces, la metodología de predicador novato, por la cual yo pasé, tú pasaste y muchos aquí hemos pasado, que cuando estábamos preparando un sermón, tirábamos 6, 7 versiones sobre la mesa si las teníamos físicas, ahora digital, le abrimos más. Y estamos analizando pues un texto para el super sermón. Y bueno, y abrimos el mismo versículo en todas las versiones y cuál escogemos. Con toda sinceridad, qué es lo que hace el predicador novato? Sinceramente, hermano, porque todos lo Nada, hemos hecho. lo que se adapta a mi discurso. Claro, escoger lo que más me gusta, más me sirve. Eso puede ser muy noble, muy loable, pero muchas veces no es lo metodológicamente mejor. Sí. Eso, Hay algo interesante que dijiste allí, y lo hablaba Raúl ayer, ¿no? Que yo no lo toqué en esta charla de hoy, que es la traducción de la tradición de la traducción. Y es interesante porque en estos días, y no voy a decir esto para que no lo hagan, porque no lo hago sino como comentario, siempre le escriben a uno como que si uno un Google Traductor, ¿no? Pero yo entiendo que de repente hay desconfianza, y precisamente por eso tomé este tema, porque a veces hay desconfianza en las traducciones, con tantas cosas que se dicen. Yo estaba viendo unos TikTok en estos días y aquí la Reina Valera te engañó. Entonces, vaya, me entraron hasta y ganas de... ponen juicio peyorativo sobre toda la versión, Ah, por entonces, uno o tres versículos. correcto. Entonces yo decía, bueno, no puede ser que seamos así tan simplistas, ¿no? O sea, si puede estar errada, si puede haber tenido una base diferente, de repente tenía un problema de cuál caso va a aplicar. Que hoy les puse, pues, cómo afecta inclusive la selección del caso, si está en genitivo, si está en acusativo, si está en plural o en singular y cómo va a causar eso. Y fíjese que no se atravesó nada de aspecto semítico, ni cultural, ni social. O sea, todo eso uno debe tenerlo en mente y por eso hoy en día las traducciones las hace un colegio, pues un grupo, con un sistema de votación para que no se imponga, bueno, de repente yo hago una traducción y me enamoro de ella y yo la quiero imponer a rajatabla, pero
A veces se puede caer en el error de la tradición, pero yo le decía a un muchacho en estos días que me preguntó eso, pues me pasó una traducción para que le verificara si estaba buena o mala. Yo le digo, mira, la voy a hacer con mucho gusto, ¿verdad? Estoy ocupado, pero cuando puedas te respondo. Y luego le comento, bueno, mira, tú puedes agarrar 15 versiones, 10 versiones y hacer tu media, ¿verdad? Y si la media te está dando más o menos un mensaje, bueno, toma ese mensaje como cierto, ¿verdad? Porque tú no todo el tiempo no vas a tener a, a alguien que sepa griego. Y sí puede haber la posibilidad de que haya tradición de la traducción, pero en principio esa es la herramienta que tienes. Es decir, porque no todo el tiempo uno tiene a José Antonio Sequien al lado, o al profesor Héctor Olea, o, o al que sea, para que te traduzca desde su punto de vista, porque hoy les acabo de ver cómo un grupo podría llegar a una traducción con el mismo pasaje, con las mismas reglas, ¿verdad? Sin errores de reglas, cómo podemos llegar a una traducción y cómo podemos llegar a otra traducción. Entonces, eso, ustedes pueden usar un grupo, o sea, el que no sabe el idioma puede comenzar por trabajar con la media, no es una herramienta segura porque puede pasar el tema de tradición de la traducción, pero, pero es la herramienta que pueden tener a la mano. Y nunca irse si van a verificar en el Vine o en el Strong, no tratar de irse a las últimas acepciones, porque mientras más se alejan las acepciones en el diccionario, es más improbable que esa sea la palabra, ¿verdad? Y está allí porque en algún pasaje se usó, porque de repente era la forma de traducir ese pasaje y hay que ponerlo. Pero no significa que todo el tiempo yo voy a agarrar la última sección y la voy a poner como sección principal. De hecho, ayer o antier o en estos días, el profesor Raúl decía, yo tengo como costumbre traducir siempre con la primera sección. Y es lo más sano, ¿verdad? Es lo más sano porque normalmente es la traducción primordial y luego, bueno, vienen todas las cosas que por semejanza se van adicionando al vocabulario, ¿no? De significado de esa palabra determinada. Muchas Adelante, Luis. gracias, profesor William. Bueno, tenemos comentarios, saludos, felicitaciones, recomendaciones, pues nos están preguntando por cursos. Por aquí hasta le hacen un reclamo, profesor William, enséñenos las unciales, profesor. Me extrañaría que no lo hayas hecho, hermano William. Hoy en el curso que estamos por arrancar ahorita, ¿cómo se llama? En concordancia con nuestra escuela hermana de IES Criteria, estoy adicionando una clase donde vamos a hacer reconocimiento de las unciales. Normalmente antes abordábamos el alfabeto tal cual como lo encontramos ya en las gramáticas modernas, pero vamos a hacer incorporamos una clase adicional donde vamos a evaluar las unciales de los cuatro textos principales del Sinaítico, el Alejandrino, el Besa me faltó uno por ahí. Y por ahí también estoy poniendo unas minúsculas del GEAM 1424. Obviamente, si mm, vemos una diferencia de tiempo, pues van a ver cómo las palabras, inclusive ya las minúsculas corridas con detalles góticos, cuesta reconocer las palabras. Sí, sí. La pi parece dos, dos, dos nudos. O Ese, sea, ese griego minúsculo después del siglo X es muy bravo. es bravo, Bravísimo, bravísimo. es bravo. Y si el manuscrito está Este, deteriorado, más bravo todavía. entonces, claro, eso es una carrera especializada. Me parece que la gente cree que uno sabe griego, entonces pues yo a veces agarro y duro un rato, o sea, aquí está EPI, la voy marcando, la voy marcando, la voy marcando. Digo, no me hago trampa de no ir al texto en línea, para precisamente ejercitarme, porque no es fácil, o sea, no es fácil. Una cosa es ver el texto acabado en el Nestlé Alan y otra cosa es agarrar Sí. el No, y a ver, una cosa que a veces, bueno, la gente no tiene por qué saber esto. La gente piensa que la división en capítulos y versículos es la misma y en los manuscritos está facilito. No, hermano, resulta que en muchos manuscritos hay herramientas virtuales que ya lo tienen dividido, pero la mayoría no. Toca buscar a ojo.
sea, toca irse página por página. Vean, estos días buscando un salmo en el Códice Vaticano, en la página en línea, me tocó, William, venirme contando los salmos y teniendo en cuenta la división de salmos de la Septuaginta. Me tocó venirme contando, literalmente de la página, aquí está el tal, 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 y con unas divisiones que a veces ni se veían. Eh, Gracias a Dios llegué al pasaje, gracias a Dios llegué al pasaje, pero es muy complejo, muy complejo. No Mira, ese es imposible. el Vaticano, ese es el Vaticano y el Vaticano se ve bien, es bien fácil de leer porque Pero está mira, mira, nítido. mira qué curioso de dónde lo sacaste, porque ese es del centro de estudio, es el proyecto Daniel Wallace, y ahí la edición del Vaticano es un facsimilar. Es un Ahí, facsimilar, ahí, sí. porque el Códice Vaticano full está en la página del Vaticano, disponible para todo público, pero toca buscar los pasajes a ojo. O sea, la ventaja Hago- que tiene a- la a- página de Wallace es que tiene eso, tiene esas herramientas que ya te indican los versiculitos y todo, pero muchos de estos servidores que han digitalizado los manuscritos los ponen a secas, hermano. O sea, le toca a usted clavarse Cuesta. a leer y a leer Sí, sí, griego. sí. Hasta agarrar donde. Ah, Mm. bueno, mira, aquí hay un CAI. Y entonces aquí empieza. Porque, ojo, tiene 185.000, aproximadamente 185.000 palabras. Ni en castellano yo me conozco tantas palabras. Entonces tú Imagínate. tienes verbos que usualmente no te sabes de memoria, conjugados en formas en lo que no habitualmente, porque lo otro que tienes que considerar es que el griego koiné no es una lengua muerta, pero es una lengua de corpus, ¿verdad? Se llama así, lengua de corpus, es una lengua que sigue viva solamente de manera escrita. Entonces, las técnicas de aprendizaje no son las mismas con las que tú aprendes el lenguaje para conversar. Julián, Adelante, Lucas. y sácame de una duda. El griego koiné de hoy no, para nada creo que sea el mismo de hace 2000 años. Gracias por su amable atención durante este espacio de la Escuela de Alejandría transmitido en streaming live a través de la sala de Zoom en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a suscribirse al canal de la Escuela de Alejandría, activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos otro espacio de participaciones en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en nuestras redes sociales. Visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle. Y para una comunicación más directa y personal, ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Bueno, es que la, la, Porque es la que ahí aproximación hay de. un proceso natural de vida de la lengua. O sea, yo entiendo, Por o sea, a supuesto. ver, el griego es una lengua viva hoy porque se habla en Grecia, ¿cierto? Pero tenga la Ajá. plena seguridad, hermano. Mire, le voy a poner el ejemplo más sencillo. Volvemos a Casiodoro de Reina. Sí, Casiodoro de Reina hablaba español, pero mire qué español hablaba. Yo lo invito, busques el facsimilar de la Biblia del Oso, está en internet también, archive.org, ahí se lo encuentra facilito y trate de leerla. A mí hay gente que, los románticos de las versiones de la Biblia, que a veces no saben tanto, pero son románticos. No, hermano, yo quiero la Reina Valera original, mi favor y me la consigue. Vea, con solo mostrarle la página del primer y segundo capítulo de Génesis, los bajo de la nube. Mira, por ahí pregunta a Mirmi González. Sí, eso es lo que, sí, vamos a, eh, como igual tenemos que ir concluyendo, vamos a dar paso a la pregunta de Mirna y le voy a abrir el micrófono a Pía para que haga algunos comentarios. Ya te abro, Mirna, tu micrófono. Adelante, Mirna, si puedes hacer tu pregunta oralmente, te lo agradecería. Adelante, Mirna, ya te abrí el micrófono. Hola, buenos días. Buenos Muy días. interesante la exposición, me interesó mucho. Yo he tenido muchos problemas con la palabra iglesia, ¿no? Que hay mucha equivocación con esa palabra. A mí me gustaría que, pues, usted que entiende mucho mejor el idioma, podría explicarla, o sea, de dónde viene esa raíz, qué significa en sí la palabra iglesia. Es todo, hermano. Gracias.
Bueno, fíjate, la historia etimológica de la palabra o sea, no la sé más allá del griego. Es decir, no sé si viene influenciada obviamente del clásico viene, pero no le he rastreado hasta hasta el indoeuropeo, o si viene agregado del eslavo o de algún otro idioma. Lo que sí te puedo decir es que era una palabra bien común. De hecho, digo antes, hubo un momento cuando se empezó a estudiar las lenguas bíblicas ya de manera seria, en el siglo XIX, XVIII, XVII. Hubo un momento, hubo una tesis donde se pensaba que el griego koiné era una lengua especial del Espíritu Santo, ¿verdad? Se pensaba así, no, esto fue una lengua que Dios inspiró, y sí le inspiró, pero no le inspiró de la manera que la gente la pensaba. Pensaban que era algo espiritual, que solamente se había hablado de esa forma. Luego empiezan a aparecer textos, pergaminos, rollos, ¿verdad? Entre ellos lo de Oxirrinco, y aparecen una cantidad de rollos en griego, koiné, pero que no tenían nada que ver con la Biblia. Eran contratos, cartas, edictos, y entonces pues empiezan a encontrar que están las mismas palabras que están allí digamos, en el Nuevo Testamento, eclesía, santo, por decir algo. Entonces allí, cuando aparecen esa documentación, se derrumba la tesis de que el griego era una lengua especial del Espíritu Santo, y entonces empiezan a entender que era una lengua común y que se había escrito el koiné tiene varios niveles, ¿verdad? Y así como el español tiene varios niveles, hay un español médico, de repente hay un vulgar, hay un académico, hay un literario, y nosotros no hablamos de manera literaria. Quizá usamos el vulgar y nos acercamos al académico, pudiese ser, o al formal. Entonces, a eclesía, bien, no es o sea, no es edificación. O sea, originalmente iglesia no era una edificación. Nadie decía voy a la iglesia, ¿verdad? Y lo puedes notar en las cartas de Pablo, donde Pablo siempre dice un saludo a Onésimo y a la iglesia que está en su casa, ¿verdad? Un saludo a Priscila y Aquila y a la iglesia que está en su casa. Y es que la iglesia pues era la asamblea. La forma más fácil de traducirla es como asamblea o reunión, o como decimos ahora cuando hacemos juntas de condominio o de PH, como dicen aquí en Panamá, quórum, ¿verdad? O sea, que haya un quórum, que haya una asamblea, o una reunión. Entonces yo siempre insisto mucho en ese tema, ¿verdad? No, claro, hoy en día ya pues hay una sección válida para ese desarrollo etimológico que ha llevado la palabra eclesía, que debe haber pasado al latín y que finalmente llegó al español como iglesia, ¿verdad? Y hoy en día usted agarra un diccionario de la Real Academia y le van a poner iglesia, edificación, así, asado, templo religioso, pero inicialmente cuando se usó en el griego no indicaba edificación, indicaba una asamblea, una congregación, una reunión, ¿verdad? De integrantes. ¿De integrantes de qué? Bueno, había, por ejemplo, una iglesia municipal. Dentro de esos rollos encontraron eclesía, que era una palabra bastante usada en el término político de gobierno para reunión de ediles, ¿verdad? De miembros de una alcaldía o lo equivalente a una alcaldía hoy en día. Entonces, ¿dónde se originó? No lo sé, no me he puesto nunca, ya me puso una inquietud, pero sí sé a dónde llegó, y llegó al español, ¿verdad? Como iglesia. Fíjense que al inglés llegó como church, ¿verdad? Y no tiene nada que ver significa lo mismo que iglesia hoy en día, pero realmente cuando fue usada en la escritura del Nuevo Testamento, realmente lo que estaba tratando era de significar la reunión, ¿verdad?
Un saludo a los hermanos reunidos que están en tu casa. Sería otra forma de escribirlo. Un saludo a aquella congregación que está en la casa de Raúl. Un saludo a los hermanos que están reunidos en la casa de Lucas. Eso era lo que significaba en aquel entonces. Y hoy en día, pues obviamente es válido, porque ella está en la Real Academia. Yo no puedo decir que iglesia no es el edificio, pero desde el punto de vista de nuestro entendimiento sabemos a qué se refería el Nuevo Testamento y no era el building, no era la edificación. ¿Sí? Gracias, Willy. Yo agregaría simplemente un comentario, una precisión técnica. Yo diría que es que la palabra iglesia ni siquiera no es una traducción, es una transliteración. Sí. De hecho, yo podría decir que en la mayoría de las Biblias, iglesia, salvo contadas excepciones convenientes, se traduce. De hecho, una invitación que le hacía alguna vez a algún alumno, mire una concordancia del texto griego, busque la palabra eclesia, mire todos los versículos del Nuevo Testamento que le va a señalar y mírenlos en su versión en español. Y en unos va a encontrar en español iglesia, 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 iglesia. Pero en otros va a encontrar asamblea o reunión. Qué curioso, porque en unos está traducido y en otros no, porque hay una intención teológica. Y porque Correcto. ya ese concepto se cargó de teología y de semántica. Pero bueno, eso lo ampliaremos o lo comentaremos. Si quieren, de pronto eso, a ver, La cafetería el sábado podemos. sí, podemos ampliar de eso y recomiendo alguna que otra literatura al respecto, si me recuerdan ustedes en la cafetería, porque a mí se me puede olvidar. Hermana Pía, le abro su micrófono para comentarios o preguntas y con usted terminamos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Si puedes Bien. encender tu Bien. cámara, se les Es agradece que porque es que en ahora la no puedo grabación, porque nos sí, están quedando muchos cuadros negros, hermanos. Muchas gracias. pero tengo, Adelante, Pía. Dale, dale. sí, es que ahora no puedo, pero lo que estaba comentando es que en mi caso yo estudié pedagogía en inglés y después hice un postítulo en traducción. Y al momento de traducir, uno tiene que tener una excelente base, en este caso en español, para poder acceder a una segunda lengua que sería el inglés o el griego o el hebreo. Em, pero lo más importante es, ahora que estoy traduciendo textos que tienen que ver con análisis bíblico, con exégesis, etcétera, tienes que manejar ese vocabulario, tienes que manejar el autor, porque el autor tiene mucho escrito y tienes que leerlos para saber más o menos cómo piensa, cómo transmite sus mensajes, cuál es su línea de estudio. Es todo un esquema que hay que ir armando y no es llegar y pescar el párrafo y pasarlo a Google y que te lo traduzca y con eso me quedo, porque al final yo lo he hecho y no se parece en nada a lo que uno podría traducir considerando la parte gramática, la parte del autor, el pensamiento, etcétera. Y es lo mismo que yo creo que se tiene que hacer en el griego, en el hebreo, ahora tomando clases con el profe Raúl. Yo partí de cero, estoy en primero básico de hebreo, estoy leyendo por sílaba, igual que mi hijo de 6 años, entonces uno parte todo de nuevo, pero es súper importante conocer el autor para tratar de extraer la idea que quiso transmitir, más allá de ser perfeccionista con la palabra perfecta, se tienen que conjugar muchos factores. Eso quería aportar. Mire que dijiste algo clave, y me recordaste algo importante. La mayoría de los problemas de traducción normalmente están en el español o en el receptor, en el idioma receptor. Normalmente la idea está bien clara y bien expresada en el griego. Obviamente el tiempo que ha pasado, el desconocimiento, muchas cosas se han llegado a establecer eh, por ciertos criterios, pero hay cosas que pueden estar, digamos, las reglas gramaticales del griego están bien establecidas gracias a que hoy en día sigue siendo una lengua viva, aunque ha modificado, aunque muchas palabras cambiaron de significado, aunque morfológicamente hubieron cambios, pues
afortunadamente es una lengua viva. Los griegos escribieron bastante acerca del lenguaje y se ha podido reconstruir. Quizás lo más endeble es la pronunciación, ¿no? Porque, como siempre digo, pues había que resucitar un griego de la época para que de repente nos escuche tratando de hablar así y dirá, ¿qué es eso? Bien, pero bueno, hay unos modelos de pronunciación, uno basado casualmente en Erasmo de Rotterdam, el otro basado en Reuchlin. Eh, los dos más o menos vienen paralelos desde el siglo XVI, los dos sistemas. Obviamente ha calado más académicamente el de Antonio de Nebrija y Erasmo de Rotterdam. Y últimamente, del año 70 para acá, es que empezó a entrar la pronunciación moderna. Es decir, meterle al koiné la pronunciación que actualmente tiene el griego que se habla en Grecia. Pero volviendo al tema, es súper importante tener un buen manejo del idioma receptor, porque muchas de las traducciones o de los intentos de traducción se entienden mal o se traducen mal por nuestra mala base. No estoy diciendo que esto sucede con un equipo de traducción, porque hoy en día me imagino que un equipo de traducción tiene, además de varios traductores, y esto era algo que hablaba con Héctor Olea, ¿verdad? Porque él fue del equipo de traducción de la NTV. A él solamente le tocaron, creo que 2 libros. Y de esos 2 libros que él trabajó, no quedó exactamente todo lo que él planteó, porque precisamente cada palabra, cada idea, cada frase y oración, cada pasaje va a un comité y ese comité vota, ¿verdad? Y hay debe haber un redactor de español, alguien especializado en español que te diga, oye, eso lo estás escribiendo mal en español, esa Sí, palabra no de hecho, existe. el editor general de la nueva traducción viviente es un profesor que hemos tenido acá en la escuela, el profesor Rafael Serrano. Él fue el Entonces, director al de ese principio, equipo. ¿verdad? Entonces, claro, a él le toca finalmente, pero inclusive, y recuerdo que el mismo Carlos Fuchán lo comentaba, o sea, es un tema que va a votación. Ahora, es bueno cuando tienes un equipo sólido, ¿verdad? Porque que te puede parar, querer hacer una locura, ¿no? Que te digan, no, oye, está muy romántica tu idea, por ejemplo, la que siempre dice eh, Ángel, ¿verdad? Del Aleph Tav, que por ahí alguien lo comentó. Bueno, ¿cómo traduce Aleph Tav? Bueno, pero es que los que entienden griego saben que Aleph Tav no, quizás no, es muy romántico imaginarse que de Aleph Tav salió Alfa y Omega, y teológicamente me puede gustar, pero de lo que se sabe del hebreo hasta ahorita, y si no que me corrija Raúl, pues realmente es una marca, creo que de acusativo, lo he escuchado a ustedes. Entonces, pues no se debería traducir, según algunos, según otros sí, pues porque ya es un tema de tipo teológico, ¿no? Eh, pero bueno, eso, rescato, Pía, el tema de que es fundamental el manejo del idioma receptor. Sí, mucha gente aprende griego y está débil en el español. Entonces la traducción que haga va a ser débil. William, no sé si me permite un minuto. O 2 y 3 si quiere, profe. Gracias. Bueno, en efecto, la partícula et es una marca de acusativo que perfectamente se puede traducir como a. Yo le hablo a William. Ah, ¿Verdad? ok. Exactamente. Ah, perfectamente. Aunque el español no se usa tanto, y ahí es a lo que quiero llegar. O sea, verdaderamente me da mucha empatía la excelente clase que nos ha presentado hoy, profesor William, porque esos ejercicios de agarrar palabra por palabra en el griego y en el hebreo, en mi caso, ¿verdad? O sea, traen demasiada luz, ¿verdad? Y nos ponen en entredicho, a pesar de que los esfuerzos de traducción me parecen que han sido muy buenos y loables, perdón, y todos hemos llegado a conocer de Cristo, ¿verdad? A través de una traducción, específicamente quizás la Reina Valera, que ha sido la más difundida en el mundo protestante. Lo que me queda de enseñanza es qué maravilloso es eh, el excelente bagaje de recursos que tiene el Nuevo Testamento.
pues tienen una cantidad de manuscritos con que comparar unos de otros, ¿verdad? A ver dónde aparece una sigma, dónde no, y todo eso. En el hebreo existen dos textos, uno completo y uno incompleto del siglo X aproximadamente, ¿verdad? Y un montón de pedacitos que se encontraron en Qumran que en la mayoría de casos difieren con el texto masorético. Entonces no hay mucho campo de donde aplicar lo mismo que se puede hacer en el griego. Por lo tanto, es mi humilde opinión que en el hebreo hay muchísimo, pero muchísimo trabajo que hacer, ¿verdad? Y ojalá que pudiéramos aplicar toda esa rama disciplinaria que se creó para el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Pero es un trabajo absolutamente descomunal, ¿verdad? El que falta por hacer. Las ideas del hebreo al español a veces se pierden en lo que usted mencionaba, profesor William, que al final hay un experto en español, ¿verdad? Que el que tiene la última palabra. Y si no le parece la elegancia del español, porque uno nunca va a publicar un trabajo que no sea elegante en el idioma receptor, pues ahí le quitó el A de et, por ejemplo, ¿verdad? Y dejó la idea totalmente diferente por ese pequeño cambio que se oye bonito, se lee bonito, pero no es lo que dice, por ejemplo, el idioma original. Por lo menos el griego se escribe de izquierda a derecha, así como en español, ¿verdad? Pero con el hebreo es todo lo contrario. Yo no sé si me puede regalar un minuto adicional para hacer un anuncio que me parece muy importante. Ahorita estamos llevando a cabo el curso de escatología y estamos analizando textos en hebreo, ¿verdad? Los canónicos y los que nos han llegado traducidos del español por buenos expertos, ¿verdad? Expertos académicos de los libros que se llaman apócrifos. Perdón. Pero en el módulo 2, yo soy de la filosofía zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Quiero anunciar que vamos a tener el apoyo del profesor William Márquez, ¿verdad? Para los textos en griego, ¿verdad? Entonces, así los mismos ejercicios que hoy han visto hoy hacer por el profesor William se van a hacer en el módulo 2, si Dios lo permite, del curso de escatología, por lo cual yo estoy muy emocionado, muy agradecido con usted, profesor, y le quería dar públicamente las gracias por su buena disposición. Solamente eso. Gracias. A la orden. Claro que sí. Profesor William, profesor Raúl, mis queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Recuerden que continuamos con esta semana de nuestro tercer aniversario. 4 de la tarde, hora Colombia, tenemos nuestra siguiente conferencia con el profesor, se me olvida el nombre, qué pena, Raúl Cruz Mireles. Raúl Cruz Mireles, donde nos va a exponer acerca de si son científicas las ciencias bíblicas. Entonces, no se la pierda. Como mínimo, la sala Zoom va a estar abierta para que sepa en caso de que tengamos problemas con el YouTube y Facebook, pero creo que podremos transmitirlo también por YouTube y Facebook. El video va a quedar completo en el canal, no se preocupe, ahora quedó cortado, pero va a quedar completo. Y recuerde que seguimos en la semana de aniversario, tenemos todavía conferencia mañana, conferencia el viernes y nuestra cafetería el día sábado. No se las pierdan y nos seguimos viendo. Dios los bendiga y muchas gracias por su apoyo y su acompañamiento. Chao, chao. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.